Hola, bienvenidos al episodio número 75 de Neto After School. Este episodio es la continuación del pasado, que quedamos muy picados del tema y así casi que, o sea, por nosotros hubiéramos llegado hasta las 2 horas. Pero bueno, entonces decidimos mejor partir en dos ese episodio. Y para los que no lo oyeron, pues en el episodio pasado empezamos a hablar un poco sobre el tema de la curaduría, cómo la curaduría no significa una sola cosa, ¿sí? Y entonces hicimos un recuento así exhaustivo y minucioso de nuestro tour que tuvimos recientemente, que fue el de exposiciones y cafés con curadores. Y entonces nos quedaron faltando, o sea, bueno, ya hicimos en esa primera parte, pues ese recuento, pero entonces nos quedaba faltando tiempo para hablar sobre, ya no necesariamente sobre los curadores con los que hablamos o la experiencia del tour, sino más como nuestra propia experiencia sobre lo que nosotros aprendimos en el tour, sobre bueno, tu propia práctica, que tienes más experiencia en curaduría, yo también que de alguna forma curado algunas cosas, ¿no? O sea, y desde unos formatos un poquito más experimentales y tal, y pues más desde lo independiente, obviamente. Y pues bueno, entonces empecemos. Sí, bueno, la diferencia nada más y cómo se complementan estos dos episodios es que el anterior, como bien dices, fue el recuento de qué hicimos en el tour, con quiénes hablamos, lo que dijimos y la moraleja de que tú misma dijiste que a pesar de que considerabas tener una información amplia sobre la labor del curador, como que constataste en este tour cuántos perfiles tan diversos puede haber, ¿no? Y la segunda parte, que es este episodio que estamos grabando ahorita, que tiene que ver con el tema, ya de entrar con una reflexión probablemente un poquito más filosófica, más, no sé, más como viendo cómo está la cosa y hacia dónde está apuntando tal vez la práctica de los curadores al futuro, ¿no? Entonces, yo, pues a ver, voy a empezar con una idea retadora que tú y yo hemos A ver, estado comentando, y esa idea retadora tiene que ver con el hecho de que se suele pensar que la curaduría es una sola cosa y que, como vemos qué tipo de exposiciones se ponen en instituciones grandes, en museos, se piensa que es prácticamente como un oficio, ¿no? O sea, como que yo voy a trabajo con un artista o con un proyecto de investigación, escribo un texto, hago un diseño museográfico, se cuelgan los cuadros, ¿no? Se pone un texto de muro y ya, ¿no? Se publica un catálogo. Y pues justamente lo que hicimos con las visitas a tantos curadores hace algunas semanas, nos dimos cuenta que la curaduría es una práctica pues muy diversa, muy activa y muy flexible, ¿no? Se va adaptando a muchas situaciones. ¿por qué no empezamos? Igual, de pronto no todos los que nos oyen tienen claro qué es la figura del curador, ¿no? En algún episodio decíamos que cuando tú le decías en Monterrey, que te decían ocupación y tú curador de marco, Ah, sí, y sí, te no, decían, el decorador, ¿no? sí. Entonces, como empezar un poquito, como de, Hay o sea, muchas dudas. técnicamente, Bueno, ¿qué no, es el curador? O sea, como en pocas palabras y luego ya lo no vamos a creo ir. que la mayoría de los que nos escuchan no sepan qué es, pero bueno, para unos Sí, cuantos, ¿no? Hay un tema histórico, nada más, no para no clavarnos demasiado, ¿no? Curador viene del latín, de curare, ¿sí? ajá, Y curare no tiene que ver con la idea de curar en el sentido en español, ¿no? De sanar, pues no va por ahí. Al contrario, tiene que ver con la idea de curar, es cuidar de, ¿ok? Entonces, el curador es una especie de cuidador, ¿no? Si lo tomamos literal, pues pudiera ser el custodio de la exposición, ¿no? Pero no, no va por ahí. Es el que cuida de las exposiciones o de las colecciones, ¿no? Tal vez. Y haciendo pues un poquito de memoria histórica, pues es por ahí del siglo XVII, XVIII que empiezan a migrar las colecciones de los contextos privados de las familias pudientes europeas, que estaban obviamente pues para el acceso nada más de las familias que las habían ajá. adquirido y acumulado a lo largo de las generaciones. Empieza a haber un ejercicio muy interesante de que la sociedad empieza a tener acceso porque estas familias empiezan
facilitar el acceso, ¿no? Y es un proceso muy interesante que aquí no nos daría tiempo de analizar, pero toda esta toma de conciencia que tiene que ver con el mundo moderno, con la llegada de montones de personas a las ciudades europeas, estas familias que empiezan a enviar a sus hijos a las universidades y entonces de repente las universidades son lugares donde tienes personas de todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Pero con nivel muy alto. Entonces, ahí en esos salones, en esos salones de conocimiento, claro, y en esos salones están los hijos de estas familias nobles pudientes con los hijos de los trabajadores de la fábrica, ¿no? Ujú. Entonces, como se dan cuenta que no hay, porque no hay, nunca la ha habido una diferencia a nivel intelectual y de capacidades y de reflexión, se empieza a hacer un ejercicio de homologación muy bonito, ¿no? Entonces, estos herederos de esas colecciones empiezan a decir, ¿y por qué esto está aquí solo en mi casa y no lo voy a compartir con todas estas otras personas con las que estoy conviviendo? Y empieza un proceso paulatino en el que las colecciones migran hacia los gobiernos, ¿no? Y entonces los gobiernos de repente europeos, otra vez insisto, ¿no? Sobre todo empieza, para ser honestos, en el contexto francés, ¿no? O sea, definitivamente empiezan a llegar las colecciones y de repente tienes a un gobierno que dice, ¿qué hago con todo esto, no? O sea, porque además venía desordenado. ¿Por qué desordenado? Porque las familias mismas Eran no habían de curiosidad. exacto, eran gabinetes de curiosidades. Entonces empieza, insisto, es un proceso lento, ¿eh? Parece así muy rápido como se los estoy contando, pero con el paso de las décadas se empiezan a compartimentar los tipos de colecciones y museos. Y entonces, pues de repente queda escultura griega y no sé, para acá. Que las obras prehispánicas latinoamericanas van para acá. Que la obra de pintura flamenca van para el otro museo, ¿me explico? Que el dinosaurio, Sí, papá. tal cual, y exactamente, los museos de historia natural y los museos de geología y todo esto, ¿no? Entonces empiezan a diversificar todas estas colecciones y ahí, en ese momento, todo este rollo, vean, todo este rollo es, porque hasta ese momento, entonces, ¿quién tomaba sus decisiones? ¿Quién cuidaba en un sentido académico? ¿Quién cuidaba de todo eso? Esa figura es la que más adelante se transformaría en el curador. Pero hay una parte, digamos, como muy interesante que el cuidador era como una especie de niñero en los museos, digamos que era esta figura que acompañaba a las colecciones, en las exposiciones como a los diferentes países. Entonces, al final, hoy en día, pues ya hay empresas que hacen eso y entonces el curador ya no tiene, digamos, como esa responsabilidad de cuidar como niñero, digamos, como que no vayan a meter un falso, que el tema de la Bueno, aduana, bueno, sí, ya, las lo que pasa es cosas. que ya te brincaste hasta acá, Sí, pues claro. pero sí, Y también esta idea de, pues sí, sí, que todo el que, o sea, cada vez se va, digamos, como especializando más los conocimientos, ¿no? Y digamos, entonces uno empieza a ver que se van profesionalizando ciertas áreas, ¿no? Entonces la curaduría ya dentro de las instituciones y que más adelante incluso empiezan a meterse o sea, a integrarse en foros comerciales, ¿no? Como las ferias o como las galerías, sí. empiezan las galerías a tener un curador justamente para tener ese Bueno, pero es filtro que tú sí que metiste el avala. acelerador hacia para Bueno, pues full. que nos vamos. Pero no, nada más la cuestión de decir que esta especialización, primero, antes de llegar a este extremo de ahora, que efectivamente es un momento muy, muy diverso y muy complejo, dentro de esos, no sé, siglo y medio de instituciones museísticas, no se queda la figura estática Ajá. para nada, sino que empieza a haber ahora el registrar, ¿no? Y ahora está el mediador, y ahora están, ¿no? Todas estas figuras. Y lo que estás diciendo tú es interesante porque durante mucho tiempo todas estas variables o derivas, digamos, de la figura del curador seguían dentro de la institución del museo, ¿no? Y es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, yo me atrevo a pensar, ¿no? Incluso ya casi como hasta los años 80 90, ¿no? Ajá, no, Donde realmente empieza, porque si estamos hablando de un sistema de profesionalización en arte, pues ahí entran, tangencialmente, pero ahí entran también las galerías y las casas de subastas y todo esto. Y pues era cuestión solamente de tiempo, ¿no? Esperar a que de repente también, como no, en una casa de subastas, ¡pum!, ¿no? Los que hacen las selecciones de Sotheby's para
para las subastas Pues sí, es un curador, ¿no? O sea, entonces hacen la colección de obras, no sé, latinoamericanas, ¿no? Como lo que acabamos de ver apenas en Sotheby's, durante esta semana. Y está ahora ya de arte indoeuropeo y ahora ya de gráfica oriental, ¿no? Y entonces necesita Sotheby's una figura de un académico, ¿no? ajá, De un investigador, no nada más para hacer la selección. Sotheby's también tiene los curadores historiadores que, que están muy pendientes de que las subastas vengan ya con catálogo, con texto de exhibición, claro. ¿no? Y es súper interesante, ¿no? Y lo que tú dices es que ahora incluso pues están saliendo, los de las galerías ya desde hace un ratote, ¿no? De eso sí, pero en las ferias, esto ha sido pues de los últimos 10 años, Pero ¿no? es justamente porque la figura del curador le da como validez académica, ¿no? Y, digamos, como que legitima un poco, y entonces sabemos que en el arte, eh, digamos, pues está esta balanza, ¿no? De el precio no es lo que legitima el arte es lo que legitima el precio, ¿no? Y digamos, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que yo digo, pues muestro en el curso de Mercado del Arte, que es muy interesante que en los rankings que han existido desde el Kunstkompass, desde que eso fue en el 71, ¿no? Que se empezó a publicar en Alemania. Es muy, muy fuerte porque en todos los rankings de las personas más influyentes del arte, Hans Ulrich Obrist, ¿no? Que es uno de los curadores más reconocidos, la vaca sagrada de la curaduría en el mundo, siempre, pues ha quedado muchas veces seguidas como el número uno, pero nunca está en el ranking de personas influyentes en el mercado del arte. Hans Ulrich Obrist desde la curaduría es el número uno, pero nunca aparecen las subastas, justamente que las subastas son las que de manera abierta y sin ningún tipo de opacidad muestran resultados y Pero ahí estás es bien hablando de beneficioso. una cosa, por ejemplo, donde la figura del curador desde el mercado sí sigue estando muy comprometida. Por ejemplo, te voy a poner el caso, no de arte contemporáneo, pero de lo que pasó con el Salvador Mundi, ¿no? Ajá. Estaban los curadores de la academia, de las instituciones, diciendo, váyanse lentos, no podemos verificar que esta obra no sé qué. Y el historiador curador, no sé si fue Sotheby's Christie's, no sé quién fue el que subastó el Salvador Mundi, hacia adelante dijo, sí, va, pero porque tiene la presión del mercado. Entonces yo sí creo que la curaduría tan comprometida con el mercado, Sí, no, claro, funciona con otra lógica, claro, ¿no? pero lo que voy es que la figura del curador adquiere mucho poder dentro del mercado también, porque es justamente esa voz que no tiene ese interés comercial, pero los que tienen interés comercial pues tienen que estar pendientes de lo que dice ese curador, Sí. porque ese curador es quien está preparado y ha investigado y sabe de teoría para identificar dónde está el valor en las obras, ¿no? Más allá de, digamos, por ejemplo, que es cuando son piezas históricas, pues ya digamos como que el tiempo las ha avalado, ¿no? Pero en el arte contemporáneo o ultra contemporáneo, ¿no? Lo que se está produciendo ahorita, pues entonces también pues hay que pararle, o sea, desde el mercado pues están mirando qué es lo que está diciendo los curadores, porque ellos son, digamos, de alguna forma como ese canvas. Y es que es interesante, digamos, también volviendo, digamos, como a la parte histórica, de cómo se fue, digamos, sí, formalizando, profesionalizando esta figura, ¿no? Porque Harry Seaman, ¿no? Fue, digamos, como ese primer curador que también se volvió un autor, que ya no era justamente ese cuidador de las piezas, sino que empezó, o sea, Él fue de arte contemporáneo. O de arte sea, contemporáneo, pero que rompió, digamos, la figura de la curaduría como se conocía, y eso fue en el 70 y tantos. Después fue el boom de los 80 y no sé qué, la gran burbuja, el gran boom, perdón, del arte en los 80 que entonces tiene que ver con el mercado y tal, que entonces se subieron, o sea, se vendían las obras así, y luego cayó el mercado y entonces luego, pues porque obviamente la gente que estaba apostando o impulsando eso, pues eran traders y gente que salía de plata, pero no sabía de arte. Y entonces cuando cae el mercado, pues entonces la gente dice, o sea, desde el mercado, desde el campo profesional del arte es como no, pongámonos las pilas, organicemos esto porque pues hay un mercado interesante, hay una cosa que se puede, y entonces empiezan a profesionalizar las diferentes
las diferentes figuras. Y entonces es por eso que vemos que en los 90, pues digamos, empiezan muy fuerte los museos a tener, digamos, como estos ejercicios curatoriales ya dentro del museo, cuando es una curaduría de autor, donde la voz del curador se vuelve muy importante, ¿no? Que de hecho, esto también vamos a hablar ahorita, que a veces se vuelven, digamos, como rockstars y que quedan los artistas en un segundo plano, que es una cosa ahí como una vaina rara que Sí, termina pasando. pero a ver, espera, déjame nada más ir como poniendo las cosas un poquito para mí, ¿no? En su Ujú. lugar. Lo que decías de que son las galerías del mercado y lo que ha estado siempre atento a lo que dicen los curadores, ¿no? Un poco, sí. Entonces, algo que yo he dicho a lo largo de toda mi carrera, probablemente pronto ya no va a funcionar, ¿sí? Y lo que yo decía, y sigo diciendo todavía, es que el mercado reacciona mucho a esta figura de poder, ¿no? Que avala quiénes sí, quiénes no. Son los historiadores, los curadores, ¿no? Y los críticos, ¿no? Pero el curador. Entonces, están de repente las galerías importantes viendo cuál es el curador que está avalando la obra de este artista emergente, de este de mediana carrera, no sé qué. Y entonces, como el mercado dice, ya lo está diciendo Hans Ulrich Obrist o Klaus Wissenbach o yo no sé quién, lo jalo, ¿no? Estamos hablando a esos niveles, estamos hablando de Gagosian, de Sean Kelly, Sí, ¿no? Swirner. Sí, 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 de David Swirner, de todas estas, ¿no? Pero a todos los niveles, ¿no? Y entonces, este binomio funcionaba así, ¿no? Son dos sistemas, sistema de legitimación artística y sistema de legitimación comercial, pero el de la comercial no se inventa su aval, o sea, ellos tenían que nutrirse del sistema de legitimación de expertos artísticos, ¿no? O sea, curadores y todos ellos. ¿Por qué digo que esto ya no va a funcionar pronto? Por esto, porque cada vez está adquiriendo más fuerza la figura del curador dentro de las instituciones comerciales, ¿no? Y entonces al rato, pues ya no van a necesitar necesariamente del aval de un curador Pues institucional. es que yo creo que siempre va a ser necesario, o sea, siempre va a ser necesario un experto en el contenido, porque lo que pasa es que sí, Pero por eso ya va a estar de digamos, lado de allá. justamente ahorita, esta mañana me estaba escribiendo un artista que iba a empezar a trabajar con unos curadores para unos proyectos que tenía este año y no sé qué, que quería como ese acompañamiento y tal, en una zona del país, digamos, donde no hay mucho, digamos, ¿sí? O sea, como no hay muchos curadores, todavía está, digamos, como una escena todavía muy emergente y sobre todo mucha plata, ¿no? Una zona con mucha plata, con gente que compra arte, entre comillas, ¿no? Pero que tiene mucho este coleccionismo social. ¿Qué es el coleccionismo social? Que yo compro esta pieza, no tengo ni idea realmente porque es que es importante, pero todo el mundo dice, y a todas las casas elegantes a las que voy, ahí hay un cuadro de este artista. Entonces, es más como una cosa, más como un Lamborghini o un jarrón de oro, ¿no? Que muestra, digamos, como plata, porque todo el mundo sabe que esa vaina vale plata, pero no realmente saben por qué. Entonces, ese es un coleccionismo social, porque esto es cuando uno mira el currículum de ese artista, pues lo que decimos, que ha expuesto, sí, en el club de golf, en el hotel elegantísimo, pero que, pues, ni el club de golf, Bueno, yo, ni el hotel porque tú elegantísimo, dijiste eso y te salieron un montón de haters, ¿no? sí, En internet, que no pero entienden ese valor. claro, porque Ajá. ni el hotel, o sea, por más de que sea el Four Seasons, o sea, el hotel más elegante del mundo, o el club de golf con los socios más pudientes y poderosos del mundo, no están invirtiendo en una infraestructura que investigue el arte, o sea, realmente el valor histórico de las piezas, porque es que estas piezas van a ser importantes a futuro, porque realmente cuando uno está comprando una obra de arte, está comprando un objeto histórico, como decir el Penacho Moctezuma, ¿sí? O sea, una cápsula del tiempo, ¿sí? Que obviamente cuando uno está comprando para decorar el sofá, pues eso solamente dura lo que le dura a uno el gusto por el color del sofá, ¿no? Entonces, Y si se tienen que se deshacer de tiene ese que cuadro, hacer, o eso no sea, importa, ¿no? O sea, entonces por eso es muy importante como marcar esa diferencia. Entonces, lo que yo le decía a este man es como, bueno, si quieres, con mucho gusto en asesoría, te puedo ayudar a revisar las credenciales de esas personas con las que pretendes trabajar. Porque hay muchos curadores que son famosísimos y de repente te los nombran como, ay, ¿no conoces a Pepito
de tal, y es como de, no lo conoce, y es como, no, ni idea. No, y es como de, pero ¿cómo no lo vas a conocer? Si él se mueve en la crema innata de la sociedad, y es como, me vale madres. O sea, el man, o sea, a ver, muéstrame quién es. Y entonces uno empieza a ver los textos, y los textos es lo que hablamos la vez pasada, Son ¿no? De mal escritos. las pinceladas ágiles y no, el bálsamo para los ojos y cosas de esas que pues obviamente pues de estudio y conocimiento real del arte pues no tiene nada, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que eso sí no va a cambiar. Lo que sí cambia es el tono de los curadores, y eso digamos, ya la edad ahí nos delata que nosotros hemos visto digamos esa transición, porque yo me acuerdo mucho que estos curadores realmente reconocidos dentro del medio, ¿no? Y muy respetados, tenían pues un modo de hablar y de escribir que algunos siguen teniendo, pero que era una cosa casi que inaccesible, que era como un especialista hablándole a otros especialistas y dejando fuera de la ecuación al público, ¿no? Era este postminimalismo abstracto de la yuxtaposición, del subalterno periférico, unas vainas rarísimas, pues que entonces obviamente hacían sentir al público como de, pues si lo dice este man, pues será que sabe mucho y pues hay que confiarle, como una cosa ciega. Pero como ahora el público está más informado, pues entonces también los curadores tienen que, pues que realmente ponerse también no a bajar de calidad los contenidos, no hablar en bobito, sino eh, como para las masas, sino, sí, o sea, ideas complejas en lenguaje claro, ¿no? Sí. Y eso sí ha ido mutando y sí se Bueno, empieza la verdad, sabes que dijiste varias cosas interesantes. La estoy así cachando, pero, ¿no? Pero la primera es que sí, efectivamente, a lo mejor un poquito más adelante, las instituciones comerciales van a tener sus propios curadores, investigadores, con no de estos pseudo curadores que andan moviéndose en contextos sociales y que no son curadores, son dealers, Ajá. ¿no? Hay que O decirlo así, o como sea. facilitador de Sí, layers. Ajá. pero yo me iría más bien ya para centrarnos en una cosa, pues más dentro de lo que queríamos decir, es esta idea del curador, cómo ha ido evolucionando. Ajá. Ya me echaste de cabeza, dijiste de nuestra edad ya se delata, pues ya mía, ¿no? ¿Tú qué? O sea, pero a lo que voy es que a lo largo de toda mi carrera he tenido yo la oportunidad de sí, de trabajar un poco en este modelo, ¿no? Del curador de museos, pero es que desde el inicio yo he tenido una visión de la curaduría flexible, ¿ok? Pues ya les conté yo la vez pasada, a mí me tocó empezar con Osvaldo Sánchez, ¿no? Y Osvaldo era una mente brillante. O sea, en serio, la pérdida de Osvaldo, más allá de que estamos repite y repite, no solo yo, sino muchas personas, es porque realmente era un tipo con una cabeza espectacular. Y entonces Osvaldo no entraba en un cajón porque siempre estaba, como decía, como se dice, ¿no? Rodándole la piedra, ¿no? Muy fuerte. Y con Osvaldo también, en el Carrillo Hill, pues, yo les conté la vez pasada, yo conocí a Jan Hood y conocí a Jared Seman, ¿no? Y así. Y cuando los vi en persona y escuché sus ponencias, pues es que Harald Seman es lo que tú decías al inicio del episodio. Él simboliza la curaduría radical, ¿no? La curaduría que se sale del cajón, la curaduría, porque él mismo lo que hizo en la Kunsthalle de Berna, en Suiza, fue eso, es una Kunsthalle chiquita, lo contratan como un curador muy joven y muy pronto empieza entonces a decirle a Christopher venga y envuelva la Kunsthalle, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto, no? No, pues que el arte no solo es lo que está dentro, sino todo el tema social que se genera en torno a esto, ¿no? Y empieza a romper. Hizo una exposición en un salón, en un departamento, pero hizo a lo mejor estoy diciendo una cosa que no es cierta, pero como en una estética, como en una peluquería, o sea, ¿dónde belleza, una cosa así. Ujú. Ahí hizo Harald Saman una exposición, ¿no? Entonces, eran estas dinámicas que sacaban a la curaduría de un rol aprendido y sobado y repetido de siglos para atrás, ¿no? Sí, que es Y el es, espacio blanco, es las piezas montadas en como con tal una cual. media, ¿no? Y Donde la dinámica es pararse frente a un cuadro, con por un eso, poquito pero para mismo para me otro. Ajá. explico, o sea, las Kunsthalle son
son cubos blancos, la mayoría, bueno, muchas son con arquitectura un poquito ya neoclásica, sí, pero son estos espacios austeros, ¿no? Ujú. A lo que voy es que por alguna razón, siendo que el gran gurú del arte contemporáneo fue Harald Seman, y que él sacó a la curaduría del molde, lo que pasó inmediatamente después fueron varias décadas de la repetición de ese molde. O sea, lo que hizo Harald Seman fue replantear, acelerar las cosas y se institucionalizó, ¿me entiendes? Y entonces de repente tuvimos montones de instituciones operando así y montones de arquitectos y proyectos de ministerios de cultura de montones de países recreando una especie, así es como una especie de eco de una Kunsthalle, ¿no? Como una cosa rara. Y bueno, y obviamente hay el Guggenheim y todos estos museos así como Ajá. extrañísimos, pero se instauró esa manera de ser curador. Y creo que es lo que muchas personas del medio del arte en la actualidad pueden decir, ah, es que la figura del curador, como si fuera algo estático, aburrido, ¿sabes? Pero con el paso del tiempo, tal vez con la llegada de Internet y el tiempo que le ha llevado ya de tomar la fuerza que tiene, tal vez con el surgimiento de proyectos alternativos y totalmente así como autogestionados, con los nuevos museos potentísimos que tienen, no sé, la Fundación Louis Vuitton y, ¿sabes? El Vitra en Alemania, que de repente entonces empieza a decir, a ver, puf, es como un poquito como un valle de agua fría Sí. y como empezar otra vez con la necesidad de romper con ese molde, que el molde era disruptivo, pero ya fue mucho de ese Bueno, molde. pero digamos, creo que, o sea, sí, o sea, fue allá disruptivo y tal, ¿no? Y estas exposiciones y también, digamos, con la Bienal de Berlín y Klaus Wiesenbach y Hans Ulrich Obrist y, ¿no? Como que están estos formatos alternativos y tal. Pero digamos, por ejemplo, ahorita que lo estás diciendo, a mí me gusta mucho, se me vinieron a la mente muchos proyectos pues muy interesantes y igual en formatos disruptivos, que no siento que haya sido, digamos, como una adaptación, pues, del libro, o sea, de cómo lo hacían allá, sino que empezaron a surgir como, pues, de manera orgánica también ¿Quién es? cosas. Mira, acá en México me acuerdo que cuando yo llegué estaba allá en Ramonetti con el trolebús y había unas cosas interesantes ahí. Me acuerdo una pieza de Momo Hagerman que uno pasaba y el bus era un trolebús que estaba al frente del Hotel Condesa DF. Y entonces, pues Momo Hagerman siempre trabajaba con flores y con instalaciones así como, ¿no? Como con naturaleza. Y era muy chévere porque entonces uno pasaba por la calle y atascó, digamos, ese bucecito de huele de noche, y el caballero de la noche, bueno, esta planta que huele muchísimo. Es como que era como que de repente pasar y como, puta, ¿porque huele tanto a esa vaina? ¿No? O también, digamos, Mauricio Limón, que hizo, o sea, que lo llenó con un algodonero y entonces era como unas nubes de colores que salían del bucecito, que se volvía, digamos, un ejercicio interesante. Eso, digamos, como a menor escala, pero también, digamos, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, a mí me encantaba ver y me marcó y así me pareció lo máximo en la vida, la Bienal de Venecia, Bogotá. En Bogotá hay un barrio que se llama Venecia, que era un barrio, pues es un barrio muy popular, un poquito, pues está como pues en decadencia, como pues como muchos barrios medio olvidados así de las ciudades grandes, ¿no? Que no necesariamente pues es el que gueto, pero es un barrio complejo, ¿sí? Pero muy familiar y así, y entonces se llama Venecia, y entonces Franklin Aguirre, que es uno de los curadores que yo más admiro en la vida, entonces empezó con esto de la Bienal de Venecia, de Bogotá, y entonces era obligar de alguna forma a los artistas a repensar sus formatos y sus lenguajes para que le entendiera el público de Venecia, pues del barrio Venecia, ¿no? No llegar a Venecia a ponerles cosas súper conceptuales rarísimas y que los vecinos dijeran que es esta imposición, que es un tamaño de locos que se nos vinieron para acá a hacer qué, ¿no? Y entonces me acuerdo porque había, digamos, como exposiciones en una peluquería. Me acuerdo que creo que era Henry Guisa, que era un compañero de la universidad mío,
que hizo un proyecto muy chévere que se llamaba Carranga y Rock. Carranga es una música como campesina, ¿no? Y entonces era una canción de carranga así, y luego una banda así de rock. Y era como uno y uno en un centro A comercial, ver, ¿no? Como todas. usar en esos espacios. Y entonces eso fue increíble y fue, o sea, no sé cuántas versiones, cuántas ediciones hubo, pero como veintitantas. Y se alcanzó a educar toda una generación de curadores, o sea, No, a ver, lo que, que que dices salen de tienes. Venecia y que los mismos del barrio decían, oiga, ¿y para cuándo mi museo? ¿No? Como que está No, chistoso. pero a ver, el que estás diciendo justamente esto, a ver, yo lo que decía era que se como que se instauró esto en los museos, Ujú. pero para nada yo estaba diciendo que no habían ocurrido otro tipo de activaciones y cosas, ¿no? Ajá. Y todo lo que tú estás comentando ahorita es muy cierto y tiene que ver, si te fijas, indirectamente con la idea de Seman, de salirte del espacio expositivo, ¿no? O sea, el espacio expositivo que irradia y hace otro tipo de cosas, ¿no? Con la obra de Cristo y Jean-Claude, ¿no? Pero empieza toda una serie de proyectos que intentan involucrarse con el entorno social, ¿no? Qué fuerte, porque está Harold Seman haciendo este tipo de exposiciones, pero por el otro lado está Joseph Beuys también en un contexto alemán haciendo un montón de proyectos sociales con la idea de la escultura social y que el arte no es un objeto y de todo ser humano es un artista y todas estas ideas muy innovadoras, muy disruptivas, que empiezan a hacer que en el espacio social, en el espacio público, en la colectividad, ocurran un montón de cosas, ¿no? Y hacia allá es donde se están yendo estos ejemplos que pones tú. Los proyectos que renuncian abierta y deliberadamente a este modelo rígido, antes disruptivo y experimental, de la Caja Blanca y el Museo, ¿no? De Arte Guggenheim, ¿no? Por ejemplo. Y creo que hay mucho de interés, y tú lo sabes, o sea, yo he sido gran parte de mi carrera justamente poner la lente allí, ¿no? Y entonces, pues lo único que ha ido ocurriendo, si se vale decirlo así, es que en este discurso entre varios modelos de espacios de exhibición, porque estamos dejando fuera los Artist Run Spaces, estamos dejando fuera tal vez bienales, ¿no? La Bienal de Venecia, que tampoco es comercial, ¿no? Esas como diferentes modalidades de cómo aplicar esta idea de obra de artistas, público y el mediador, el intermediario, ¿no? Ujú. El que gestiona, organiza, se empieza a volver un mundo súper complejo, súper elaborado y rebuscado, donde tienes que entender qué es lo que estás haciendo, ¿no? O sea, dónde estás llegando. Si te paras en una manifesta y no entiendes qué es la manifesta, que es este proyecto europeo donde se invita un curador y se hace una obra que hace un comentario sobre la sociedad, de la ciudad en la que Ajá. está aterrizando en esa ocasión, sobre diferentes problemáticas de mucha actualidad, y uno llega y pretende solo ver arte, pues no entiende nada. Entonces, ¿me explico? O si te vas a la Bienal de Venecia y no entiendes que ese año el curador decidió hacer tal cosa, ¿no? O incluso si te vas a un museo universitario, como fue aquí en el caso del MUAC, ¿no? Y tú no te das cuenta que más allá de la exposición en la que estás parado viendo, hay todo un programa con una orientación específica desde la curaduría, instaurado sobre todo, lo dijimos la vez pasada, por Cuauhtémoc Medina y todo su equipo, pues te vas a perder de mucho, ¿me entiendes? Entonces hay que así como abrir el espectro y entender cómo ha operado la curaduría a través de las últimas 2, 3 décadas, pero lo más interesante es para dónde va, porque yo creo que ahorita estamos en un momento en donde se están rompiendo muchos cánones. Sí, de hecho, digamos, por ejemplo, ahorita, como lo ponías, ¿no? Y que hemos hablado, que la curaduría no es solo una cosa. Y volviendo a esta forma en la que yo decía, ¿no? Que los artistas, cada uno tiene un mundo en la cabeza, ¿no? Como un planeta en la cabeza. Y los curadores entonces tienen, digamos, como sistemas, ¿no? Y que van Sí. formando como galaxias, ¿no? O sea, como que tienen mucho, o sea, tienen los planetas de cada uno de los artistas con los que he trabajado en la cabeza y entonces por Los buenos. bueno, sí, los buenos, Sí. los que están respondiendo a lo que les toca, o sea, como son un plan de proyecto y aislado, pues entonces eso es otra cosa.
Pero justamente una de las ideas interesantes de la vez pasada y que ahorita como que estás diciendo, me imaginé mucho como esas fotos que uno ve que, ay, que le tomaron una foto al agujero negro, no sé qué, o a la estrella tal, de no sé dónde, ¿no? Que entonces empiezan a hacer como zoom, zoom, zoom. Es increíble cómo en la curaduría se pueden ir haciendo, digamos, como esos, Como Google Maps. sí, como Google Maps, como que cada cuadrante, ¿no? Cada vez que se hace más grande uno empieza a ver como un montón de Fotografía. No, las fotografías del arte. No, pero bueno, en fin, y entonces, pues eso se vuelve interesante porque sí, o sea, hay curadores que sí están, digamos, como desde este lado experimental y que experimentan con el espacio, que experimentan pues, con formatos diferentes, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero también desde lo institucional, pues no, o sea, es decir, no todo tiene que ser no todo tiene que ser locochón para que valga la pena, ¿sí me entiendes? O para que sea interesante, ¿sí? Que a veces yo siento que una de las cosas que ha marcado mucho como los últimos años, o por lo menos que me ha tocado ver a mí, es que a veces se espera como que innovar sea solamente como en el look, ¿no? Como que entonces esta exposición va a tener una cosa rarísima o que entonces los cuadros cuelgan del techo o están pegados en el piso o sí, o sea, como que darle la vuelta solamente como la forma. Ah, yo pienso que también hay un ejercicio muy interesante de la curaduría donde, o sea, en apariencia, si es el cubo blanco, es una pieza puesta después de la otra, es un texto curatorial, pero, pero que tiene una propuesta como en los contenidos que se vuelve realmente importante. O sea, como que era, digamos, un poquito lo que hablábamos con la exposición ahorita de Luis Kamitzer en Labor. No es una exposición, pues, de cosas gigantes y brillantes y increíbles en cuanto a técnica, formato, la iluminación, pero con una curaduría muy Bueno, sobria y me con estás diciendo, es Pamela Echeverría. O sea, ajá, Pamela migró al mundo de las galerías desde lo que hacía antes. Sí, ella trabajaba conmigo en el Carrillo aquí como curadora. Entonces, ajá, se nota que ella es una galerista con ese feeling, ¿no? Esa es probablemente de las exposiciones más sofisticadas que vemos en el año, ¿no? Una cosa súper bonita, ¿no? Eh, pero bueno, no, a ver, esto que decías de que como una especie de Google Maps, ¿no? Por ajá. fuera de broma, ¿no? Pero la idea de poder acercar y alejar, así opera muchas veces la mente de un curador, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, podríamos pensar ahorita en la escena latinoamericana, ¿no? ¿Qué está pasando en pintura? Entonces haces zoom in, ¿no? Pero luego entonces sabes qué está pasando en pintura en la Ciudad de México. Pero a lo mejor este curador, si es un curador latinoamericano, estuvo hace poco en Sao Paulo y tal vez hace 2 años estuvo en Buenos Aires, ¿no? Y entonces empieza a construir puentes entre esas singularidades, ¿sabes? De tal manera que puede entonces decidir, hago un proyecto de investigación que puede acabar en un libro, en un coloquio o en una exposición sobre la escena de la pintura en México. Y puede de repente decir, no, ¿cómo dialogan las diferentes escenas del arte pictórico latinoamericano? Entonces, ¿qué haría? Aleja el son, ¿no? Ujú, Pero de repente pudieran venir también inquietudes de decir, oye, no, pero la escena de Sao Paulo no están pintando todos en el mismo sentido. Eso en ningún lugar, ya nadie, estos así como colectivos y tendencias generales ya no son tan recurrentes, ¿no? Pero lo que pudiera estar pasando es decir, no, yo por qué me voy a poner a hacer una exposición con artistas de toda Latinoamérica si tengo una subescena de la escena de pintura de Sao Paulo, me estoy inventando, ¿no? ujú. Que están todos estos chavos que están apenas regresando y que tienen relación con personas de diferentes estratos socioeconómicos, están haciendo una propuesta pictórica súper intensa. Entonces lo que hace el curador es acerca mucho más el lente dentro de la escena de pintor. ¿Me explico? Entonces es este zoom in, zoom out lo que suele hacer un Y luego curador, ¿no? pasan, no, bueno, no sé si te pasa, pero digamos, por ejemplo, cuando yo hacía la revista, que, o sea, la figura del editor y el curador es muy parecido, solamente que el editor hace publicaciones y el curador hace exposiciones, ¿no?
pero como editor, digamos como que también estás de alguna forma como curando temas. Bueno, el tipo de revista que yo hacía, ¿no? Que cada edición tenía una temática y tal. Y no te pasaba de repente que estabas muy concentrado como en un tema y llega, no sé, de la nada, ¿no? Alguien y te dice, pero no has visto el trabajo de no sé qué. Y uno, ¿quién? ¿Cuál? Veo el trabajo y puta, ya me manda para otro lado. Que es ese tipo de cosas Ese mismo pasa. tipo de fascinación por los temas y de apasionamiento que puede tener un investigador, un académico. Eso es lo que pasa. Estás tú escribiendo una tesis sobre algo y no conocías a determinado autor y escuchas esa idea y entonces te saca ya las ideas para las 2, 3 exposiciones que vienen, ¿no? Sí. Pasa mucho, ¿no? Que nos decía Guadalupe, ¿te acuerdas? En Guadalupe García, justo hablamos en el episodio pasado, en el tour, ¿no? Que ella nos decía que, pues, que ella, pues, que mucho, o sea, que con internet, pues, se facilitan un poquito las cosas, pero que en su época era como, ya me pregúntele a no sé quién, ¿no? Que el chisme de que a este otro tiene una foto por allá de tal cosa, y entonces que se Bueno, volvía así, pero fíjate lo interesante. Estamos hablando de curadores apasionados por un tema, curadores que están enfocados, que tienen estructura, que tienen rigor académico, ¿no? Organización. Y están también otro tipo de curadores. Digo, si vamos a polemizar la figura del curador, no nada más la vamos a poner arriba de un pedestal. Hay que decir las sí, cosas claro, también que también, no, ¿no? así lo bueno. Hay montones de curadores egresados de así de super academias y de super universidades del mundo, no sé, Ujú. del Bard College o del Royal College de Londres, no sé, ¿no? Que están más, y lo digo así de verdad, no me importa que si también ya me quieren cocinar aquí, pero que están más como en un rol social y que entonces el look más estrambótico y estar repitiendo palabras así como de las cartografías y los efectos y no sé qué, todas esas cosas, ¿no? Así súper complejas y que te das cuenta que es más pose que rigor académico. O sea, hay muchos de esos que sí, ojo, yo no estoy criticando a los que salen del Barcoder, siempre han salido muy buenos curadores de ahí, pero es que muchos parece que lo primero es el look así estrambótico, todo súper, ultra, mega cool, ¿no? Y ya después, el trabajo de curador, ¿no? Sí. Yo, yo me identifico mucho más con personas así, que tú las ves y son normales, humildes, sencillas y lo que sea, y cuando te empiezan a contar te das cuenta que, traen una constelación adentro de su cabeza, ¿no? Ajá. Ese tipo de figura, como era Osvaldo, ¿no? Ese tipo de Sí, curadores que no así necesitan pues ningún maravillosos, disfraz, ¿no? Cero ajá. parafernalia social, cero, no importa, eso no es importante, ¿sabes? Y también decir que muchos buenos curadores, y esto lo he dicho siempre, y me lo entiende la gente del mundo del arte, porque es de entre broma y buena onda, ¿no? Pero el síndrome del curador es el que está alguien con jet lag, con una copa de vino en una inauguración y ya al rato viviste esa situación 3 veces a la semana. Hace 2 días en Shanghái, luego hace una semana en Nueva York y ahorita estás en Ciudad de México, ¿no? Y siempre están como en esta cosa porque andan como en este hipermovimiento Por eso lo dices donde, como algo bueno o malo. no, pues como un poco medio trágico porque son curadores que son tan capaces, tan buenos, que entran en este ciclo así súper vertiginoso de movimiento, viaje y así, y al rato están, yo creo, un poquito pues, mareados, ¿no? O sea, hay que como que necesita uno tener un momento de repliegue, de serenidad para procesar. Cuando no hay un momento de tranquilidad para poder procesar toda esa información, ahí es donde se pierde, Que ahí es donde se que pierde yo creo toda. que eso también le pasa a los artistas, ¿no? Hay muchos artistas que de repente, pues, les agarró la ola y tienen que surfearla y entonces están, o sea, están en el aeropuerto pensando el proyecto para el siguiente mientras se aplican para la Sí. residencia en no sé dónde, ¿no? Y que también, uno empieza a ver cómo la obra tal vez empieza un poquito como a perder como esa fuerza del principio, aunque tal vez tenga mejor equipo y mejor producción, ¿no? Pero en cuanto a contenidos, creo que también otra figura de estos, digamos, como disfraces o curadores malentendidos, yo creo que también es como ahora, hoy en día, digamos, como la palabra curador, se aplica a todo. El curador de chocolates, el curador de ropa vintage, el curador ¿no? O sea, como que la idea del curar todo
entonces como que le da un valor agregado, pero que a veces es como es A como, ver, si son te vas a la palabras, esencia, si te sí, vas a la esencia del latín, pues todos pudieran tener en principio el derecho a usar la palabra curaduría para otras disciplinas, pero el tema es que ha estado anclada claro, al desarrollo de las artes visuales. Y yo, nada más abonando lo que acabas de decir, como yo resumiría la situación, es que si existe otra palabra para definir a eso, no usan curador. O sea, en un restaurante elegante no vas a ver una curaduría de sabores. Pues es un chef, ¿me entiendes? O sea, ¿no? O sea, o una curaduría de libros, o sea, no, pues es bibliotecario, o sea, ¿sabes? Entonces, yo sí creo que se ha ganado un poco esa relación del curador, está en el tema de las artes visuales. claro, pero lo que yo estaba diciendo es que, o sea, que esta idea de la curaduría, como que le da, digamos, como que el curador es el nuevo artista, por decirlo, entonces todo el mundo se vuelve o quiere ser curador o que le quieren dar un valor agregado a sus productos diciendo que es algo curado, ¿no? Sí. Eh, y entonces pasa un poco eso, o sea, como que simplemente alguien que tiene un bueno, o sea, así como el artista, que hay gente que y cree que es un ser iluminado, perdón, que lo visitan las musas y que todo lo que toca es arte, y a ver, haz una obra de arte como si fuera un truco de magia o algo así. Y ahora pasa un poco con los curadores que tienen o la gente que quiere ser curador porque se dejan, digamos, como deslumbrar por esa palabra y por lo importante que suena, ¿no? Y entonces piensan que solo es una cuestión de tener un ojo educado, de ver mucho y ya. Que sí, hay que ver mucho, pero no es suficiente. Es como un artista, sí, hay que saber pintar y dibujar y tener algún tipo de técnica, ¿no? Pues para poder crear cosas que al final transmitan un mensaje. ¿Qué es lo que Pero necesita más? que Más allá de una sola avispara. No, pero ¿qué es lo que dices tú que necesita alguien más allá de solamente tener un buen ojo y mucha información? estudios Sí. en teoría y en historia del arte y sobre todo conocer biografías de artistas, no solamente los muertos o los lejanos, digamos, como los rockstars, sino tener, digamos, como esa sensibilidad para sentarse e ir y Total. mamarse 100 estudio visits donde solamente 10 vale Estudio, la pena. pero estudio de campo y estudio académico, A ¿no? estudio Sí. académico, digamos, por ejemplo, cuando estoy en el curso de portafolio y autopromoción, llegamos al tema de que en el portafolio es súper importante tener un texto de un curador. Y entonces a veces decían, bueno, pero ¿y qué pasa si no es un curador? Yo, mira, tiene que tener tres características esa persona que escriba tu texto. Que sepa de arte, no que le guste, no que le vaya a los museos y que sepa quién es Picasso, sino que realmente haya estudiado arte, teoría, historia y demás, ¿sí? O sea, que no vaya a salir con que el arte es bello y esas cosas. Y luego que sepa escribir. Eso es súper importante porque ese es el lenguaje en el que se desenvuelve. O sea, es decir, así como los artistas tienen, digamos, como esta capacidad de pensar en abstracto y transformarlo en imágenes sonoras, visuales, eh, lo que sea, ¿no? El lenguaje del curador pues tiene que ser textual, entonces tiene que saber escribir bien, redactar, fotografía y tal. Y la tercera es que conozca la obra del artista, que eso es a veces lo que no sucede, pues no se tiene. Pero entonces, si uno ha visto muchos curadores y puede identificar cuáles son esos curadores que tienen que manejan unas temáticas o son especialistas particularmente o sensibles a temas que resulta que también son los míos, pues entonces yo ya voy a tener como más certeza de que voy a tener un texto chévere. Esos son los tres. A veces puede ser que sea mi psiquiatra que conoce mi obra, que sabe escribir y que sabe de arte, ¿no? Pues porque también hay gente que no necesariamente estudió para ser curador o estudió arte. Muchos curadores vienen de otras disciplinas, Sí. ¿no? Pero se tienen que cumplir esas tres cosas. En Yo el te diría texto, que falta otra, a ver, ¿cuál es? la responsabilidad, sentido de responsabilidad con lo que haces, ¿no? O sea, porque puedes tú ser un súper académico y lo que sea, pero de repente, entender que al estar obsesionado, por ejemplo, con determinados artistas, probablemente estás dejando fuera a otros que también se merecen el lugar. ¿Sabes? Cuando no tienes como esta sensibilidad, esta intuición como para entender la relevancia de lo que estás haciendo, porque no se nos puede olvidar que el curador es una figura que legitima, Ajá. ¿sí?
no solamente la responsabilidad de no dejar a algunos que ameriten, no digo que tengan que incluir a todos, a unos que ameriten no incluirlos, sino también respetar las temáticas de identidad y esa práctica artística de la persona con la que estás trabajando. No querer echar demasiado rollo para sonar tú como el intelectual, el inteligente y figurar arriba de Sí. como la figura de poder. Tiene que ser un diálogo súper horizontal entre curador y artistas. Y entender que no es o sea, no es una misión divina en el sentido de que yo como curador soy quien entiendo al artista, ¿sí? Ah, sí, claro. Sino que es que yo tengo, o sea, es decir, como del otro lado, es como esta humildad, o sea, mi responsabilidad y mi esfuerzo está en yo entenderle lo que está diciendo, que por eso, que era, digamos, a donde yo iba, que la otra figura del curador, digamos, como disfraz o malentendido, es este curador como de Instagram, ¿no? Que, o sea, como estos Instagramers o lo que sea, que creen que están descubriendo ellos a los artistas y luego hablan sobre sus obras o sobre sus exposiciones, dándoles a ellos una interpretación y que les falta teoría del arte, ¿me entiendes? Ah, Y que, ¿no? Hay un colombiano que me aparece mucho en Instagram, que yo no sé si es que tiene una galería o qué es lo que tiene, y tiene este formato donde parece que lo están entrevistando, y ya no sé si lo están entrevistando realmente, pero es como, este artista es eh, el, el mejor de todo el mundo. O sea, como ¿no? Es como, no, este artista es el mejor dibujante que ha existido en el planeta Tierra. Es como, seas mamón, o sea, o sea, no, como que, bueno, la ignorancia es atrevida, ¿no? claro, pero entonces piensan, o sea, o adoptan, o sea, como esta postura, adoptan esta postura de especialista, tienen los modos, Y cuidado que esa imagen la proyectan no. y mucha gente se la cree y es bien Ah, delicado. claro, Por ¿no? eso te digo, es la responsabilidad, es súper importante Sí, entender el valor y el riesgo que tienes de hacer las cosas mal, ¿no? Entonces, claro. implica una gran Pero lo responsabilidad. que voy es que ahí en ese tipo de cosas, o críticos de arte, ¿no? Que hablábamos y que tenemos ahí un ejemplo cercano de un man que, o sea, que de repente le sueltan unas exposiciones, o sea, tiene un medio de comunicación detrás así importantísimo y le sueltan para que vaya y escriba sobre una exposición y como crítico o como curador, lo que sea, siente que su trabajo es traducirle en un lenguaje poético a las personas lo que él está viendo, lo que para él es, Sí, ¿no? Eso no es el curador justamente. Yo pienso que una de las, medio, yo creo que el 80% o el 90% del trabajo de un curador es conversar, ¿no? Con los artistas, con otras personas, con gente que sabe, con gente que no bueno, sabe si de están arte. vivos y si no, la sentencia a Claro, leer, ¿no? justo tengo este regalo que me hizo Mechas, una amiga que queremos mucho, que vino al tour pasado y que nos trajo este libro, que son justamente Conversaciones en Colombia de Hans Ulrich Obrist. Y pues bueno, ahí voy, pero me hace pensar mucho en eso, o sea, como que un curador que no conversa no puede ser un buen curador, Claro. porque sí, o sea, puede saber mucho de arte y de teoría y de lo que sea, y digo conversar, ¿no? Eh, porque conversar implica como no, como una, como no hay una relación, digamos, como de poder, ¿no? O sea, ¿Es sí, horizontal? es horizontal, ¿sí? O Sí. sea, yo no estoy como apareciéndome como la virgen, el artista, de voy a ir a tu estudio y voy a ver qué es lo que estás haciendo porque yo soy el cura. O sea, que esas son, digamos, como prácticas que se tienen y que yo también siento a veces que los artistas mismos sienten como que les tiemblan las piernitas con los curadores y yo, pero es que ¿cómo le voy a escribir? Y es que, ¿cómo? Pues es una persona. Es una Y persona si con no que se, vas a ajá, trabajar. y si no crees que es o sea, y si esa persona se cree más que persona, pues no es una gran persona. Pero bueno, es muy delicado esto porque muchas veces los artistas lo que están deseosos es de tener un espacio. Y si viene una de estas personas, aunque tenga ese perfil,
ni modo que digas, ay, no, como es un antipático sangrón así, no le abro la puerta y me pierdo de oportunidad. Justo ahí está el problema. Muchas veces los artistas entran en esa dinámica Mm. de poder y de sumisión ante el poder, ¿no? Y entonces ahí es donde se echa a perder Que todo. ahí está interesante como un paréntesis de una cosa que hablamos hace poquito, ¿no? Que también el look que, digamos, por ejemplo, que tú, cuando nos conocimos, me cayó gordo, gordo, gordo. Tú me hiciste así, el curador Tom Money, yo mostrándole mi proyección. Ay, tenía que sacarlo en un capítulo de Bueno, After School. y él dice como, pues, ¿qué? Pues no te iba a echar los perros, o sea, no ver si hubiera visto profesional, pero yo lo veía en como, o sea, como que se percibía como, No, pues como, o sea, como muy mamón, no, pero no, pero nada que ver ya, y cualquiera que conocemos, pues, no sé. Bueno, y también decíamos lo contrario, que a veces, digamos, por ejemplo, yo siento que a veces la gente no me toma muy en serio porque soy muy querida, como que, ¿no? Como tienes que subirle un poquito sí, tengo que ponerme mamona, sí, sí, me voy a volver un poquito real, porque como que es como de, no, Pues o que sea, Kate es re buena gente, llega a todos lados, sonríe, saluda y todo, y a lo mejor lo que tendrías es que llegar así como, sí, claro, como como bien burger. mamona, Sí, sí, sí. sí, Bueno, pero bueno, eso también, o sea, este paréntesis era como justo para apuntar y decir que, pues que sí, muchos curadores aparentan ser mamones, pero no son tanto. bueno. Oye, pero a este ritmo vamos a tener que hacer otros 3 capítulos de curaduría. Sí, pero no, No, tengo que decir yo, sí, ¿no? ¿Para dónde va? ¿Ok? La cuestión aquí es, hablando de la importancia de estudiar, hacer visitas a estudio, ¿no? Aprender, conversar y el sentido de responsabilidad. Creo que esto nos puede dar un poquito la pauta para al menos esbozar un poquito hacia dónde pudiera ir la curaduría. Yo sí creo que hay un campo muy fértil para que se profesionalicen los curadores de instituciones privadas y que se profesionalicen los curadores de proyectos comerciales para justamente ganar legitimación, porque si no va a seguir ocurriendo lo que pasó con los historiadores de Salvador Mundi. ajá, Se aceleran porque lo importante no es la investigación, es la venta, responder ¿no? clientes. Entonces, creo que ahí hay un área. Pero bueno, ese es, ¿no? A grandes rasgos. Pero yo sí creo que en las prácticas contemporáneas, como siempre, el arte es el que le va a marcar la pauta a los jugadores, ¿sí? Ajá, No podía haber existido, este, no sé, Sensations, ¿no? ujú, Si no hubiera existido sensation, Sensation, sí, la propuesta plástica arriesgadísima de todos estos artistas, ¿no? Entonces ahí el curador debió entender y reinventarse, ajá. no a sí mismo, reinventar la práctica por medio del tipo de propuesta, sí, ok, un Bueno, poco por ahí el tema de justamente esa es una de las exposiciones que marcaron la pauta donde se cruzaron los cables de, del mercado y, ¿no? bueno, Porque fue más que coleccionista, pues más que curador, pues un coleccionista que hizo pues una exposición de su obra y que la metió en espacios de bueno, legitimación. Pero bueno, pero bueno, ese ya es me para entiendes, otro. ¿no? Es por Ajá, el tipo de lenguaje y el tipo de propuesta, modificas, actualizas y creas un nuevo proyecto de exposición. Y es lo que creo que va a seguir pasando. O sea, no vamos tú y yo aquí a inventar el hilo negro, simplemente decir que todo lo que está ocurriendo en estas prácticas hiper posmodernas, ya no sé cómo decirlas, o sea, con unos cruces tan extraños como lo estamos viendo acá en México, no sé, con Bikini Wax, ¿no? ajá. Con Chavis Mármol, con Cosa Raposo, con todos esos artistas que ya, si a nosotros nos parecían estos cruces hace, no sé, 20 años interesantes, estos traen un cableado Sí, del súper cerebro interesante. muy diferente a las generaciones anteriores. Y eso es, No mejor, no peor, pero diferente. Y entonces la curaduría tendrá que adaptarse a ese tipo pero de justo proyectos, que ¿no? lo que yo quería, ¿no? Y que ya acabo de ver que se les está acabando el tiempo, pero digamos, a lo que yo quería llegar es que justamente una de las cosas que vimos en la semana pasada, o ya no sé, una de las que íbamos a hablar, es justo que en el tour hablamos con Fabiola Talavera y que ella nos contó un poco más sobre un proyecto
que ella es, digamos, como embajadora aquí, ¿no? Pero que también está en Nueva York y tal, que es esta idea de Montes Press Radio. Y entonces son estos espacios que se le dan a los artistas y entonces que cada artista hace algo con esa plataforma, una plataforma también que es de radio y que es por internet, pero no digamos en Spotify o en, digamos como en un formato, digamos como normal, es como un poquito como pues alternativo, hay que entenderlo un poquito más y fuimos, hicieron digamos como una transmisión en Jumex y a mí me pareció increíble. Me gustó muchísimo el formato porque lo sentí absolutamente novedoso, no tanto por lo que estaban haciendo los artistas una fue una conversación de Melanie Smith y la otra artista, no me acuerdo ahorita, Sara, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, ¿no? Que estaban hablando, pero otro era, digamos, presentaba unos videos, ¿no? Y unos audios y ponía una música. Y era chévere porque no era este formato donde uno llega y está en silencio y ve lo que está pasando, sino que uno podía conversar y se paraba y estaba sucediendo algo ahí, uno estaba como presenciando como una especie de exposición que estaba sucediendo en otra esfera, en otra dimensión Ajá. y me pareció, digamos, como súper fresco y creo que para allá va. También, digamos, por ejemplo, Radio Nopal también tiene, digamos, como Pero ve qué esas cosas chistoso, estás hablando de... experimentales, ya no en un terreno físico, sino en el terreno de la radio, ¿no? Y ni siquiera es de radio, es de radio digital por Ajá, internet, ¿no? O sea, ajá, y de radio, que el mismo fenómeno del radio ya no solo es audio, ahora tú ves, escuchas radio y estás viendo a los locutores en su cabina, ¿no? En muchas estaciones, ¿no? En el sí, mundo. Entonces, ajá, más bien como ir comprendiendo qué tipo de plataformas y cómo ha ido evolucionando, porque la radio digital dejó de ser y ahora todo es la radio análoga, ajá, dejó de ser y ahora es digital, migró a internet, ahora se acompaña el video y entonces de repente tienes a curadores como Fabiola que está ajá, entrando de este proyecto que actualiza, me explico, de las posibilidades técnicas y decir qué puedo hacer con esto, ¿no? Esta es la lógica de los nuevos medios. Para los artistas también aplica para los curadores. ajá. ¿Con qué medios cuento ahora? ¿No? Para hacer... Pero también hay una cosa ahí, pues como disruptiva y de alguna forma hasta insurgente. O sea, es decir, porque es como, hay unos, digamos, como unas plataformas que sí son, digamos, como de estas empresas que tienen un chingo de poder y por poder, digo, que invierten en armamentos y que dan fondos para campañas presidenciales, que se meten en cosas returbias, ¿no? Entonces vemos Spotify, que pues aquí estamos hablando en Spotify y en YouTube, Ujú. ¿no? Pero estos artistas también están buscando otras formas, ¿no? Y digamos, por ejemplo, también a través de los fanzines, Bueno, ¿no? Y vemos, digamos que ahorita hay como un boom, y fuimos también hace poco a una feria, ¿cómo se llamaba esa feria? Que fue Lago Algo, que era justo de publicaciones y había unas sí. vainas re locas y como súper raras. No, y fuimos a Este, el otro fin de semana, todo este ejercicio que se hace con tus artes, de como gra- gráficas y así, ¿no? Pero a ver, de repente pudiera parecer que como está tan vigente el tema tecnológico, y siempre lo ha estado y siempre lo estará, ajá. ¿no? Pero especialmente hoy, que todas las propuestas actuales de curaduría deban migrar hacia allá, y tal vez no, y ahí te voy a echar ahí el piropo, pero A ver. de repente es distinto, de repente es, oiga, reunámonos todos en un lugar y hagamos los Artist Talks otra vez, un modelo Claro, probado, porque eso que está haciendo Cata es una curaduría, está seleccionando de tres en tres artistas que de alguna manera puedan establecer ahí un puente interesante, no que se parezcan, sino que puedan suscitar algún tipo de reflexión. Y entonces convocas y ya, claro que lo transmites por Instagram, pero lo interesante es que lo disruptivo pueda ser la presencialidad otra vez, ¿me explico? que O yo creo sea, que para allá va en gran medida. Y otra vez, digamos los viniles, los cassettes, ¿no? Digamos, por ejemplo, pues estaría, discos, ahora nuestros hijos están felices comprando viniles, ¿ok? sí, que el otro día vi un meme buenísimo, como enséñales a tus hijos a
coleccionar discos, así cuando sean grandes no van a tener plata para droga. Pues para allá vamos. Vale. Pero bueno, digamos, por ejemplo, justo este tema de la curaduría, ¿no? Que no solamente es para los curadores, pero también para artistas y gestores, incluso también lo veía yo en el laboratorio de negocios que di hace poco, la importancia de actualizar el cuaderno en teoría del arte. O sea, encontrar el valor del arte no es una cuestión solamente de ojo, de feeling, de ser iluminado, de tener un don especial. Es una cosa que va más allá, pues, con el estudio, como de prepararse. Bueno, lo que quiero yo al final ya de este capítulo es, pues que si se les ocurren algunas líneas hacia dónde pueda ir la curaduría, pues que las pongan en los comentarios. Pues ya Vale. está. Nos vemos entonces en el próximo. Bye. Beso.